Bueno, el día de hoy la palabra la vamos a encontrar en dos textos. Primero en el libro de Oseas. Oseas era uno de los profetas menores y vamos a leer también una segunda sección de versos que vienen de los Hechos de los Apóstoles. Entonces primero vamos a leer Oseas capítulo 14 del versículo 1 al versículo 7. Me pueden acompañar y también pueden seguir los slides. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recibemos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Y continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy es Pentecostés, hoy celebramos el arribo del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a recordar ese momento. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de los que escuchaba hablar en su propia idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Es palabra de Dios, hermanos. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Espíritu Santo y te pedimos, Señor, que estés presente en este momento, en cualquier lugar en el que nos encontremos, que abras nuestros corazones para el mensaje tan importante que tú tienes para cada uno de tus hijos y para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que permitas que también entremos en un sentimiento de arrepentimiento también y de reverencias a ti, porque tú eres un Padre grande, todopoderoso, Señor. Bendice este momento. En tu nombre hemos orado. Amén. Ha sido para mí, y no sé para ustedes, pero para mí ha sido una semana difícil. Después de ver los eventos en los cuales vemos como un hermano nuestro ha sido asesinado por racismo. No ha sido fácil, por lo menos para mí. Y no fue fácil para mí ver el video en donde esto estaba ocurriendo. No sé para ustedes, pero para mí me impactó de una manera muy fuerte. Y para prepararme para el sermón, estaba yo pensando qué tanto nos duele ciertas cosas,
¿Qué tanto nos duele lo que haga otro ser humano hacia nosotros? Y que le dé una lista de las cosas de menor a mayor grado, lo que otro ser humano hace que nos impacta y nos duele. Y esa lista concluí básicamente en 5, en 4 diríamos, si uno o dos de ellos. El primero, por ejemplo, es si alguien que tú no conoces te hace un desplante, por ejemplo, no te saluda, o tú lo saludas y no te responde, te duele. Te duele porque tú le diste un saludo y esa persona no te respondió. Pero es un desconocido y el dolor de por sí pasa. Pero hay otro grado después, cuando por ejemplo un amigo no cumple una promesa, te traiciona de cierta manera y no hace lo que tú le habías pedido, lo que tú o se habían comprometido y actúa de una manera diferente, sabiendo que es tu amigo, alguien que tú empiezas a querer de cierta manera, un tipo de amor, el amor hacia los amigos, y te hiere y te duele, y también te duele en un grado mayor. El tercero es lo que experimentamos cuando vemos racismo. Personas desconocidas que por el color de nuestra piel sencillamente generan una justificación, o generan una justificación no, sino generan un odio por el sencillo hecho del color de nuestra piel. Y nosotros los hispanos, por lo menos yo en este país, también lo he sentido. ¿En qué forma? Me dicen, por ejemplo, por el color de mi piel, que probablemente yo soy de México, independiente de qué país yo sea. Nos dicen por sencillamente el color de nuestra piel algo que nos duele, que nos afecta. Y hay otro nivel adicional, otros 2 niveles adicionales que duelen mucho más. El hecho, por ejemplo, que un hijo se distancie de su padre o una hija se distancie de sus padres. Eso duele duro. Y el más fuerte, después de analizarlo, es el de que un esposo o una esposa traicione a su pareja por infidelidad. Eso es como un cuchillo en tu corazón. Esos 3 últimos son muy, pero muy fuertes e impactan nuestro corazón. Hoy vamos a ver cómo Oseas, que es un profeta que existió cuando estaba dividido el reino de Israel en 2. Estaba el reino de Israel, el reino de Judá. El reino de Israel estaba en el norte, el reino de Judá estaba en el sur. 10 tribus pertenecían al reino de Israel en el norte y 2 tribus pertenecían al reino del sur de Judá. Y este profeta Oseas, el que acabamos de leer, él vivía en el reino del norte. Y vamos a ver cómo él, a través de su vida, experimenta ese dolor. El dolor de la violencia, el dolor de un hijo de haberse desplazado y olvidado a su padre. Y por último, el de que su esposa lo traiciona e incluso lo llega a dejar. Entonces volvamos a recordar quién era Oseas. Ya lo mencioné, eran los 12 profetas menores. Y se dicen menores porque son cortos cada uno de sus libros, tienen pocos capítulos. De hecho, Oseas es el que más capítulos tiene 14 capítulos. Y yo los invito a que lo lean en su casa, yo los invito a que estudien Oseas, no van a tardar mucho tiempo, pero estudienlo, léanlo. Porque yo creo que lo que él experimentó en ese momento es totalmente vigente en el día de hoy, en nuestras vidas. Cronológicamente él sigue después del profeta Amós. Y él empezó aproximadamente en el año 750 antes de Cristo. Él empezó
su ministerio en el año 750 antes de Cristo. Y estuvo reinando durante los últimos años del reinado de Jeroboam, rey de Israel. O sea, le tocó manejar incluso un poco el decaimiento que tenía el reino de Israel en ese momento. Este rey en particular ya estaba terminando y estaba pasando a un nuevo rey. Pero en todo caso en Israel había y florecía abundancia. ¿Por qué? Porque sus enemigos estaban atacados los unos a los otros, se estaban atacando y había abundancia, había dinero, todo estaba funcionando muy bien. Y a él le toca predicar precisamente y decirles, ojo, ojo, van por el camino errado, ojo, están caminando mal, se están alejando del Señor. Tienen todas las bendiciones, tienen todos los frutos, pero se están alejando del Señor. Y a él le tocó precisamente esa tarea, tratar de que vinieran hacia el Señor nuevamente. Es por eso que nosotros estamos empezando una nueva serie que va a tardar aproximadamente 11 semanas. Va a ser larga, va a tener 3 secciones. La primera sección es vengan a mí, que es precisamente lo que a Oseas le tocó vivir y que es válido para el día de hoy. Lo interesante de la vida de Oseas es que el Señor le dijo, yo quiero que tú vayas y te cases con una prostituta y tengas hijos que te van a abandonar. Porque precisamente esa experiencia que vas a tener, ese dolor que vas a experimentar de que un hijo te deje y que una esposa te traicione, es exactamente el mismo dolor que yo siento como padre con todo mi pueblo. Y lo vamos a estar mirando en los versos sobre el libro de Oseas. Vamos a recordar cuando lo llama a Oseas. Eso está en el primer capítulo, versículo 2. Noten cómo llama a Oseas. Le dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Es lo primero que le dice. No hay absolutamente ningún preámbulo. No le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a llamar a que hagas y trabajes para mí. No, absolutamente no. El Señor le dije, ve y cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. Cuando uno lee los comentaristas, no se sabe si realmente la esposa con la cual él se casa era ya prostituta. O probablemente no era prostituta y termina siendo prostituta. Pero en cualquier caso, es increíble cómo Oseas, amando al Señor, dice, lo voy a hacer. Voy a tomar esa tarea y me voy a casar. Y efectivamente se casa. Su esposa se llamaba Gomer. De nuevo, no sabemos si era prostituta o no. El hecho es que se casa con ella. Y efectivamente, ella después se convierte o sigue teniendo su vida de prostituta. Y adicionalmente le dice el Señor durante todo el libro, le dice, esa mismo que tú estás experimentando, Oseas, predícalo. Ese dolor que tú sientes, predícalo, porque es exactamente el dolor que yo siento como padre, que mis hijos se han ido y adicionalmente que me han traicionado y han sido infiel conmigo. Y ustedes me dirían, bueno, pero ¿por qué la relación de la metáfora de la esposa? ¿Por qué el Señor asocia a su iglesia como su esposa? Y es precisamente por el tipo de pacto que tiene el matrimonio y lo importante que es el matrimonio. Es un pacto de sangre, es un pacto supremamente importante que no podemos romper fácilmente. Es exactamente la misma metáfora que Jesucristo utilizó con su iglesia también. También le llama la esposa. Y en el libro, al final del libro de Apocalipsis, vemos cómo cuando se crea el nuevo cielo y el nuevo tierra, Él dice, voy a encontrarme con mi novia. Es exactamente la misma metáfora que estamos teniendo acá. Él nos ve como su esposa. Así que cuando yo estaba pensando en esto, llegué a la conclusión
a una de las conclusiones de ese mensaje, que los que siguen al Señor no son solteros a los ojos de Dios. Vuelvo a repetir, los que siguen al Señor no son solteros a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, todos los que abandonan al Señor por otros ídolos son infieles. Somos infieles cuando empezamos a mirar a otros dioses y nos convertimos de pronto en prostitutas, si lo queremos decir. Infieles completamente. Vamos a leer uno de los versos de otro profeta, Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 32, que dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Nuevamente, Dios nos ve como su esposa. O si lo quieren pensar, es muy difícil pensar en que ustedes sean la esposa de Dios, piensen que usted es el esposo en cierta manera. Pero es así de importante lo que nosotros deberíamos tener, y el llamado que nos hace el Señor. Somos su esposa. Luego, cuando yo tengo dioses, ¿qué tipo de dioses? Cuando yo veo el dinero, por ejemplo, o mi carrera como un dios, cuando yo veo, por ejemplo, mi fama, el querer sobresalir, y lo coloco por encima de Dios, yo estoy siendo infiel. Yo me estoy prostituyendo porque Él te quiere a ti completamente, absolutamente. Cuando yo veo a otro hermano con un color de piel diferente, yo estoy cometiendo un pecado grave. Estoy cometiendo un pecado. Estoy afectando mi relación con el Padre. Lo estoy haciendo. Él nos llama para que seamos completamente fieles a Él. Que no compartalizamos nuestra vida, porque a veces eso ocurre. De pronto decimos: sí, Señor, yo voy a obedecerte y te voy a seguir. Te voy a seguir en temas de salud, por ejemplo, porque todos pedimos oraciones cuando nos enfermamos. Entonces, allí sí te quiero jugando completamente como mi Señor, como mi Dios. Allí voy a ser fiel. Pero otros compartimientos como el dinero quizás, de pronto decimos: no, yo ahí, ¿sabes qué? Ahí yo déjame manejar un poquito el tema del dinero, porque yo me siento que tengo más conocimiento, ¿no? Y empezamos a departamentalizar nuestra vida, cuando en realidad Él lo quiere completamente, como un esposo quisiera a su esposa, completamente, sí, que tenga los ojos puestos amando a otras cosas o a otros dioses. Ahora, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel en esa época? Estaban pasando tres cosas que las voy a colocar en los versos para que hagamos también un paralelo a lo que pasa hoy en día. Se habían vuelto, ya lo mencioné, a otros dioses y a otros cultos. Cuando leemos en Oseas capítulo 8, versículo 5, dice: Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo, contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Ellos adoraban el becerro de oro, hecho por artesanos, por obras manuales, y hacían incluso sacrificios paganos hacia este becerro de oro. De nuevo, eran ídolos. Yo los invito a que piensen qué tipo de ídolos tenemos en nuestras vidas. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué tan realmente fieles somos con Dios? Y analicemos si hay áreas de nuestra vida en donde no estamos fieles completamente, y hagamos un análisis y una reflexión. Lo segundo es que buscaban aliados estratégicos para lograr sus objetivos. Ese pueblo de Israel estaba siempre mirando quién era de sus vecinos el que más fuerza tenía, para llegar a hacer un acuerdo con ellos y de esa manera sentirse protegidos. Lo vamos a leer, por ejemplo, en Oseas capítulo 5, versículo 13. El Señor dice: cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas, Efraín recurrió a Siria y pidió la ayuda del gran rey, pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas.
Eso estaba haciendo también el pueblo de Israel y a veces hacemos eso. Buscamos quién nos puede ayudar en ciertos eventos. Buscamos cómo hago estratégicamente alianzas, incluso si son alianzas que van en contra del Señor, infieles hacia Él. Les pongo un caso que en Latinoamérica ocurre mucho. Nosotros, o bueno, aquí también, la verdad no tengo experiencia aquí en Estados Unidos, pero yo sé que en Latinoamérica leemos mucho las manos, leemos también las cartas, hacemos cosas que se van de cierta manera a buscar un tipo de respuesta que estamos buscando, que el Señor claramente lo dice en su Biblia. No tienes que utilizar esto, ni la magia, ni la suerte. Eso no tienes que hacerlo. Cuando tú lo haces, estás siendo infiel, es lo que le está diciendo el Señor a Oseas para que lo predique, y Oseas diciéndolo también a todo su pueblo. Y el tercero es la violencia y la sexualidad, un desenfreno completo sobre la sexualidad también y la violencia, que ya lo mencioné cuando hablamos del racismo. O sea, las tres partes donde estamos viendo al Señor que le estaban pasando al pueblo de Israel siguen siendo válidas. Esto ocurrió en el año 750 antes de Cristo. O sea, 2750 años y estábamos viviendo lo mismo. Lo mismo. Lo interesante es el poder del Espíritu Santo. Cuando me pongo a reflexionar con esto, y hablábamos con el pastor Jason, estos versos habíamos orado para predicarlos. Aproximadamente nosotros preparamos casi que 4 meses con anticipación, entre 3 a 4 meses con anticipación, y estos versos llegaron justo esta semana. Nos tocaba predicar sobre esto. Vemos cómo el Espíritu Santo está volviendo a llamarnos a decir: ven a mí, deja de pecar, ven a mí. Vamos a continuar leyendo básicamente cuando otra cosa que le pide el Señor a Oseas, cuando le pide que vuelva otra vez a su esposa. La esposa se fue. ¿Qué le dice el Señor en el capítulo 3, versículo 1 al 3? Me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije: vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirse. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Esto le pidió él el Señor y él obedece. Imagínense la humillación de Oseas, pero lo hace por el amor a su Señor. Va y la busca. Posiblemente tuvo que ir seguramente a buscar los sitios de prostitución, porque en esa época los cananeos tenían un culto también sexual, en el sentido de que era el dios, el Baal, era el dios de la fecundidad. Entonces ellos contrataban prostitutas, los que seguían a Baal, contrataban prostitutas con el ánimo de que adoraran a ese Dios y de esa manera pudieran tener cierta fertilidad en sus vidas. Muy seguramente, de pronto, ella estaba allá, pero él tiene que buscarla, encontrarla. Además estaba esclava, lo dice la Escritura. O sea, tuvo que pagar. Y no pagó mucho cuando leemos que dice básicamente por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. O sea, plata e incluso especies. Luego no estaba, por decir algo, debió haber estado muy mal esta pobre mujer, porque ni siquiera tuvo que pagar mucho para poder rescatarla, pero lo hace Oseas y le dice: no te vas a volver a prostituir. Aquí el Señor está haciendo, fíjense, está pidiendo: ve y hazlo, porque es lo mismo que yo estoy haciendo. Yo estoy detrás de cada uno de ustedes. Yo estoy detrás de mi pueblo. Yo sigo detrás. El Señor pudiera podido olvidarse completamente de todo. Pero no, Él sigue y sigue detrás de nosotros y nos dice: ven a mí. Ven.
Regresa. Es exactamente lo que nos está pidiendo en el momento de hoy. Y los versos que leemos en el capítulo 14, que son los últimos, es el mensaje también para nosotros. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que amemos a Dios como tu esposo nuevamente. Amémoslos como tu esposo. Y también nos pide que empecemos a pedir perdón. Y es el primer mensaje. Empecemos a suplicar perdón a Dios y volvamos a tener comunión con Él. Eso es lo que nos pide en este momento. Lo pidió antes, lo pide ahora. Vamos a leer el verso, Oseas capítulo 14, volver a leer el versículo 2. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Es más, están las palabras escritas. Él le dice, perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. No vayas a hacer ningún tipo, ni siquiera le dice vayan a hacer ningún tipo de sacrificio. Sencillamente con tus labios dilo, perdóname, Señor. Perdóname por todo lo que he hecho. Perdóname. Quiero ofrecerte el fruto de nuestros labios, poético. Quiero volver a tener esa relación como esposa con esposo, la misma tipo de relación. Yo quiero tener esa relación. Yo quiero vivir por la eternidad con esa relación. Nosotros somos seres espirituales con un destino espiritual. Con un destino espiritual. No nos vamos a quedar acá. No, nosotros somos todos hijos de nuestro Señor. Y vamos a tener una vida espiritual después. Pero nos está llamando para que seamos lo más santos posibles aquí, en este periodo. Seamos la luz y que otros vean nuestra vida también. Y diga, hay algo que Él tiene, hay un poder especial. Esta persona es especial. Yo quiero ser como esa persona. Y llames a otros también. Él quiere que todos seamos hijos de Dios. Está dando tiempo para que eso ocurra. El segundo mensaje es aceptemos su amor generoso. Hay que aceptarlo. Fuera de arrepentimiento es necesario aceptarlo. Tú tienes que recibirlo. Tú tienes que pensar en esa relación que les acabo de mencionar. Él quiere tener una relación como de esposo o esposa. O como hijo, porque fue la otra analogía que hizo. Sus hijos se les fueron y él sintió ese dolor. Y él quiere lo mismo. Piensa cómo siente ese amor que tiene hacia ti. Como esposo, incluso como padre, porque las dos analogías están escritas. Las dos analogías están allí. Luego acepta ese amor generoso. Y lo vemos en el versículo que leímos en Oseas, del verso 4 al 6. Y noten lo poético y lindo que es. Yo corregiré su rebeldía y los amaré, dice el Señor, y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Todas estas frases de metáfora quiere darle a entender, y a nosotros, ustedes van a tener vida, van a tener el fruto del Espíritu, van a tener, porque si miran las imágenes del rocío, del lirio, el lirio, por ejemplo, en Galilea simbolizaba belleza y fertilidad. Las raíces del cedro simbolizan poder y permanencia. El olivo puede producir y vivir un fruto por miles de años. Si uno va a Israel, yo no he ido a Israel, pero uno ve olivos por todas partes. Han durado cientos y cientos, miles de años. Él está diciendo, estas son las promesas. Pide perdón, ven a mí y vas a tener el fruto del Espíritu. Está disponible para ti. Y muy lindo porque hoy que celebramos Pentecostés, hoy más que nunca necesitamos el Espíritu Santo. Hoy más que nunca lo necesitamos. Y para recordarles sobre el Espíritu, la llegada de Pentecostés, ese día se celebraba básicamente una fiesta que la llamaban
perdón, aquí la llamaban el fruto principal de los judíos. Se celebraba 50, eran las fiestas principales de los judíos, se celebraba 50 días después de la Pascua. Eran las fiestas más atraídas. ¿Qué pasaba? Ahí celebraban tres cosas. Conmemoraban la entrega de la ley a Moisés, era lo primero. Las tablas conmemoraban esa fecha. Segundo, una acción de gracias a Dios por la cosecha que habían recibido y una ofrenda de los primeros frutos. Tres fiestas celebraban en ese momento. O sea que habían muchos judíos y gentiles ahí en Jerusalén porque era importante. Y ocurrió siempre, esa fiesta para los judíos eran 50 días después de la Pascua. Jesucristo ya había ascendido en los 40 días y en los 50 es cuando ocurre esta fiesta. Los discípulos estaban todos reunidos en una casa y llega el Espíritu Santo. Yo estuve buscando una imagen porque es poderosa y porque es importante como parte del mensaje. Una imagen que pudiera reflejar ese evento, donde había lenguas de fuego que llegaban a cada uno de ellos, donde había hombres de diferentes colores, de diferentes nacionalidades, que hablaban diferentes idiomas, que el color de su piel era diferente. Encontré un clip, en inglés, pues un pedazo de la película, se llama The Bible Continues, y la voy a proyectar en este momento. Entonces yo le pido, por favor, que proyectemos esa parte de la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Ahora ya podemos dejar este lugar. Ahora comuniquen su palabra. Ahora comuniquen su palabra. Poderoso, lenguas de fuego que llegaban a cada uno de los que estaban allí, gentiles y no gentiles, de diferentes razas, de diferentes nacionalidades. Y ese mismo Espíritu Santo, ese mismo poder lo tenemos disponible nosotros también. Tenemos ese poder disponible para que llegue a nuestras vidas. Yo te pido a aquellos que no han aceptado al Señor, que me estén escuchando en este momento. Yo te pido, Señor, que abras sus corazones. Y a ti que estás escuchando, que probablemente no has recibido el Espíritu Santo, que probablemente no has sentido la necesidad de hacerlo, yo te pido que repitas estas palabras y te arrepientas. O todos aquellos que lo hemos aceptado también y que necesitamos reforzar este mensaje, te pido que me sigan en esta oración. Señor, te pedimos que perdones nuestras ofensas, porque también quizás nosotros hemos sido racistas. Señor, te pedimos que perdones todas nuestras ofensas, todo lo que hemos hecho. Y te invitamos, Señor, a que entres en nuestras vidas, que el Espíritu Santo y el poder que acabamos de ver llegue a nuestras vidas y nos ayudes en este proceso de santificación, Señor. Queremos caminar contigo.
Queremos ser tus pies y tus manos aquí en la tierra, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.